La palabra clúster para muchos de nosotros comenzó a tener sentido industrial en la década de los 90, cuando Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios y presidente del Instituto para la Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, comenzó a definir y diseñar modelos industriales y su relación con otros eslabones de su cadena productiva que generan el uso intensivo de tecnologías y factores determinantes de aglomeración. Es decir, la búsqueda de desarrollo productivo y competitivo de las industrias con estructuras horizontales, verticales, orgánicas e inorgánicas, que fortalecieran con eficiencia a las industrias que interactúan en ese clúster. Imagine usted a un clúster como un espacio dado, ¿verdad? Pero donde se desenvuelve una actividad productiva, se alimenta de sus propias necesidades naturales como crecimiento orgánico, hasta llegar un momento en el que requiere alimentarse de los recursos de otras actividades, por ejemplo, el crecimiento inorgánico vía fusiones y adquisiciones. En México tenemos en particular un clúster altamente eficiente, el automotriz, véalo, con unos 60 años de vida en promedio aquí en nuestro país, crece, se expande, atrae nuevas empresas, nuevos recursos y nuevas industrias, desde autopartes hasta materias primas, como la necesidad de reinventar energías, petróleo, nuevas energías, las que usted quiera, pero que permitan que el monstruo siga comiendo. Le siguen otros clústeres importantes, muy importantes, como el eléctrico y el electrónico de Ciudad Juárez y Tijuana, así como el tecnológico de Guadalajara. Por último, digo yo, hasta el día de ayer me hubiera quedado con uno más, el aeroespacial, aeronáutico, cuya sede está en Querétaro y comenzó con la empresa Bombardier. El tejido del clúster automotriz es en extremo complejo, por eso tiene presencia creciente desde la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Valle de Toluca, Lerma, pues, Cuernavaca, Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Coahuila y más recientemente Monterrey en la parte terminal, aunque en partes automotrices tiene una gran experiencia. ¿Le suena el caminito? ¿O es que a lo mejor a mí, por tanto pensar como el ingenioso Hidalgo, ya se me quemó la cesera? Sea como sea, me permito aportar a todos, nobles y lacayos, estudiosos y babosos, capaces e ineptos, y por último a los adictos, porque la idiotez y la lacayería destilan adicciones. Bueno, a todos ellos, incluyendo a los señores de los gobiernos, pasando por Seguridad Nacional, a todos les pregunto, ¿ya se fijaron en el caminito del clúster poderosísimo automotriz por dónde pasa? ¿Anda mal? ¿O cruza las mismas regiones por donde ha hecho músculo el crimen organizado? En efecto, pasa por las direcciones más importantes del crimen organizado, o más bien donde este último ha echado pie de tierra y sembrado graves, muy graves raíces, creando su propio clúster, tan imposible de desarraigar, dadas las eficiencias económicas que han generado en todo este circuito nacional. Que el clúster automotriz no tiene pero nivel en el entierro, no me cabe la menor duda. Lo que sí veo es a alguien preguntándose, y si ya construimos esta carretera, ¿por qué no aprovecharla para dos grandes clústeres que generan mucha economía, más poder y ciertamente, en el caso del crimen organizado, más riqueza para ciertos grupos sociales? Porque en esta senda del clúster automotriz se confunde la riqueza social del clúster legal con la generada por el clúster ilegal. Los malos crean en esta senda, en los estados que confirman y conforman este clúster, regiones de excepción, estados fallidos, pero con economías subterráneas muy constructivas, muy poderosas, que generan riqueza para los habitantes de las diferentes zonas. Sean trabajadores del sector primario, secundario o terciario, salen económicamente beneficiados. Eso que ni qué. Los del clúster bueno sufren muchas desgracias, mordidas, trampas, robos hormiga de combustibles, por ejemplo, amenazas, costos extras en autos blindados y escoltas. Pero es tan rentable el clúster automotriz que sobra pagar y con esto aún sobra más para ganar. Otro ejemplo de estas curiosas relaciones, los malos dejan pasar a los buenos a piscar oro, así le llamo yo pues, a piscar oro de las minas. ¿Qué más que la pura verdad? El oro de 24 quilates es un vacilón junto al oro del crimen organizado. Ellos también sufren, los del crimen organizado, externalidades negativas. Si queremos ser francos economistas, gastan cantidades mayores en armamento más sofisticado para hacerle frente a los federales. ¿O qué no se les decía así en la época de la Revolución? El negocio sigue para todos y es global. Armas de Alemania, por ejemplo, de Heckler & Koch, de Estados Unidos, de otros países, para acá, que terminan en manos de los malos. Contrabando que arde para acá.
contrabando de drogas, de sexo y más para allá. Todo bien lavado en términos financieros. Al final de cuentas, todo es negocio, todo es rentable, todo se puede gracias al mundo globalizado en el que vivimos. Le apuesto que ese clúster es tan rentable como el automotriz, si no es que más. Lo que pasa es que no se contabiliza abiertamente. Me imagino que en errores y omisiones por ahí puede andar la cosa. Mire, para muestra un botón. Al cierre del año pasado, la inversión extranjera directa total medida en la balanza de pagos de Banco de México fue por 22.568 millones de dólares. Ahí van, entre otras, las inversiones del clúster automotriz. Al mismo tiempo, la cuenta de errores y omisiones de los activos de la balanza suman 13.088 millones de dólares para el mismo periodo, más del 50% del saldo de la inversión extranjera directa. Errores y omisiones significa que hay un dinero por ahí que no se sabe por dónde anda, dónde quedó, pero que existe. Lo global no se podría sin el tejido tecnológico. Así es que sí, el crimen organizado cumple con las intenciones originales para aumentar eficiencia y productividad de actividades económicas. Conformarse en clúster o articularse entre clústeres que generen economías más fuertes y más oportunidades para un mayor número de pobladores hace sentido en términos macroeconómicos. Desagradable decirlo, pero así hace sentido. Claro, el costo social es gravísimo. Estas alianzas tan claras, tan serias, no acusatorias, sino evidentes en el plano económico de los clústeres, terminan por confundir si se rehace o rompe más todavía el tejido social. Entonces, ¿quién va a explicarnos esto y exponerlo y componerlo definitivamente? Bueno, aparentemente nadie lo ha visto. Si ya se percataron, no lo dicen, ni le hacen mucho caso. Entonces la respuesta ya se ha dejado escuchar en lo propositivo. En la práctica se entiende como un va, eso no importa, que lo arregle el próximo. Yo ya puse mi granito. ¿O qué? ¿Querían escuchar a Caruso por 50 centavos?